Historia y elaboración de la cerveza. Históricamente, la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan alrededor del 3500 a.C. y fueron halladas en Molín Tepe, en lo que hoy en día llamamos Irán. Según la receta más antigua conocida, el papiro de Zósimo de Panópolis del siglo III, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. En el Antiguo Oriente, en cambio, se usaba arroz y bambú. Los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa fueron descubiertos en el yacimiento del Valle de Ambrona, dentro del término municipal de Miño de Medinaceli en la provincia de Soria, y datan de alrededor del 2400 a.C. También se han encontrado evidencias arqueológicas de elaboración de cerveza en el yacimiento de Genó, que datan de alrededor de 1500 a.C. Los celtas conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo este conocimiento cuando se extendieron por la península ibérica, donde su uso y elaboración se desarrolló muy pronto. Con el paso de los siglos, y sobre todo a partir de la romanización, la Mediterránea se consolidó como una zona básicamente vinícola, mientras que la cerveza se producía en el norte y centro de Europa, y adquiría la forma de lo que entendemos hoy por cerveza. De esta manera se extiende el uso de la malta como ingrediente principal, y también se empieza a introducir el uso del lúpulo como aromatizante. Esta planta confiere a la cerveza su sabor amargo característico, a la vez que favorece la conservación. En el año 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza. Esta ley de pureza establecía que solamente podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo para elaborar la cerveza. No recuperó su presencia social en España hasta el reinado del emperador Carlos I, que trajo consigo maestros cerveceros de Alemania. Pero por aquel entonces, la cerveza era un producto de temporada. No se sabía conservar y con el calor perdía toda su fuerza. Hubo que esperar hasta la Revolución Industrial, en el siglo XIX, época en la que se descubrió el frío como método de conservación, para poder disfrutar de la cerveza durante todo el año. Por eso, no se puede hablar de una verdadera industria cervecera hasta el siglo XIX, cuando empiezan a aparecer pequeñas fábricas artesanales. La primera gran fábrica de cerveza en España fue abierta en 1864 por Luis Mortí, en Barcelona. La elaboración de la cerveza se puede hacer con cualquier cereal. Este ha de ser preparado para que sus azúcares sean fermentables. En algunos casos una simple cocción es suficiente, como en el caso del maíz, y en otros casos es preciso maltear el cereal. En la elaboración de la cerveza se utilizan numerosos cereales en su estado crudo o malteado, siendo la cebada el único que debe maltearse necesariamente y el más utilizado en la cervecería occidental. Los azúcares que contiene el grano de cebada no son inmediatamente accesibles, y en una fase previa es preciso activar unas enzimas presentes en el propio grano que reducirán las largas cadenas de almidón para liberar azúcar. Esta operación consiste simplemente en hacer germinar los granos. Cuando se estima que la activación enzimática de la germinación se encuentra en su punto óptimo, se para el proceso reduciendo la humedad del grano hasta su mínimo. Este producto recibe el nombre de malta verde. Después hay que hornearlo. A bajas temperaturas, el tostado es mínimo y se habla de maltas claras. A medida que se aumenta la temperatura del horno, la malta resultante es cada vez más oscura. Se puede llegar al punto de quemarla, produciendo malta negra. El grado de tostado de la malta determina el color de la cerveza. Los demás cereales se pueden utilizar malteándolos previamente, aunque solamente es indispensable hacerlo en el caso de la cebada. Con los demás cereales, el malteado sirve para conseguir aromas diferenciados o efectos técnicos concretos. Los diversos cereales que se utilizan para la cervecería presentan cada uno variedades botánicas que multiplican las posibilidades de elección del elaborador. Actualmente pueden encontrarse en el mercado hasta 60 tipos diferentes, cifra que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta el malteo casero. Básicamente los cereales se distinguen en 4 categorías. La primera es la malta básica, maltas claras, poco horneadas, con gran poder enzimático, que suelen formar la parte más grande o la totalidad de la mezcla.
En concreto, estas maltas son llamadas Lager, Pale o Pils, según el fabricante. La segunda son las maltas aditivas. Son maltas de color que va de ámbar a negro, muy horneado y con poco o nada de poder enzimático. Suelen ser usados en pequeñas cantidades para incidir sobre el color o el gusto de la cerveza o por algún motivo técnico propio de la elaboración. Hay entonces una gran variedad, entre los que citaríamos las maltas negras, maltas chocolate o maltas tostadas. Las terceras son las maltas mixtas. Estas maltas están más tostadas que las maltas base, pero conservan propiedades enzimáticas suficientes al menos para sus propios azúcares, de manera que pueden ser usados como base o como aditivos. En esta categoría encontramos las maltas de color caramelo y ámbar, conocidos en Inglaterra como maltas cristal y derivados, y en Alemania como maltas caramelo. En esta área existen dos maltas caramelo particulares llamadas Múnich y Viena, muy importantes en la cervecería de esos países. Y por último, están los cereales crudos, tostados o gelatinizados. Como ya se ha dicho, los cereales pueden ser utilizados sin maltear para añadir variedad en gustos, aromas, texturas y otras características a la cerveza. Se suelen utilizar en pequeñas cantidades. Actualmente, en la elaboración occidental de la cerveza, el aditivo principal que se utiliza para hacer de equilibrante al dulzor de la malta es el lúpulo. De esta planta se utiliza la flor hembra sin fecundar. En la base de sus bracteolas hay unas glándulas que contienen la lupulina, que es el ingrediente que aportará a la cerveza su sabor amargo y los aromas propios. Del amargor son responsables los ácidos amargos y los aromas proceden de aceites elementales constituidos en especial por compuestos bastante volátiles y delicados, a base de ésteres y de resina. Existen numerosas variedades botánicas del lúpulo, que son objeto de investigaciones intensas. El lúpulo es la causa de la estimulación del apetito que produce la cerveza. La elaboración de la cerveza se divide en varias fases. Mezcla de grano. Esta etapa consiste en la mezcla en seco de los diversos granos malteados o no que intervienen en la receta. La proporción de los constituyentes define el perfil del grano, el color y la transparencia de la cerveza. Inicio de maceración. Se tira el grano al agua a una temperatura de 67 grados centígrados. Maceración. Es necesario someter la mezcla anterior a una serie de operaciones destinadas a activar diversas enzimas que reducen las cadenas largas de azúcares en otras más simples y fermentables. Principalmente se trata de hacer pasar la mezcla por diversas etapas más o menos largas de temperatura, cada etapa siendo óptima para enzimas diferentes. Final de maceración. Cuando el elaborador considera que la mezcla contiene todos los elementos necesarios para su receta, detiene todas las operaciones químicas, llevando dicha mezcla a la temperatura de 82 grados centígrados, lo que destruye todas las enzimas. Filtrado. Es preciso retirar el grano de la mezcla. Esto se hace por filtrado. El resultado es por una parte del mosto, un líquido que contiene todo aquello que el elaborador ha extraído del grano y que se encuentra disuelto en el agua, y por otro lado el grano sobrante, que normalmente se utiliza para alimentar a los... Cocción y adiciones del lúpulo. El elaborador somete el mosto a una cocción de entre un cuarto de hora y 2 horas. Esta cocción sirve principalmente para destruir todos los microorganismos que hayan podido introducirse en el mosto. Tiene también otras funciones técnicas como el control del pH del mosto. Durante esta etapa se introducen los lúpulos. Los que aportan principalmente amargor se añaden al principio, mientras que los aromáticos entran al final de la etapa, ya que al principio resultarían volátiles. Acabada esta operación, se procede a retirar los restos de lúpulo. En este momento, el mosto es un caldo de cultivo que podía infectarse rápidamente. Refrigeración. Al no poderse inocular la levadura a temperaturas más altas que 35 grados, y para evitar que cualquier otro microorganismo entre en el mosto, se enfría lo más rápidamente posible. Inoculación de la levadura. El elaborador introduce el cultivo de la levadura que él mismo ha desarrollado o que ha obtenido en un banco de levadura. Fermentación. La levadura primero se reproduce muy activamente, consumiendo el oxígeno contenido en el mosto. En esta etapa se puede ver una gran cantidad de espuma y un importante burbujeo. Cuando se acaba el oxígeno, la levadura
empieza a consumir el azúcar y lo transforma en alcohol y anhídrido carbónico. Estas etapas pueden durar entre 1 y 3 semanas. Al final de este tiempo, las cervezas de baja fermentación industriales son filtradas, pasteurizadas, envasadas con un añadido de CO2 y distribuidas. Segundas fermentaciones. Las cervezas más artesanas son envasadas con adiciones de azúcar o de mosto y de levadura fresca. Esto provoca una segunda fermentación en la botella, responsable de la efervescencia de la cerveza. Maduración. Normalmente las mejores cervezas reciben un tiempo prudencial de maduración en ambientes controlados para favorecer la segunda fermentación y el desarrollo adecuado de gustos y aromas. El tiempo de maduración puede ir de 2 semanas a 3 meses. Algunos tipos de cerveza ya hechos para ser madurados durante mucho tiempo pueden ser sometidos a maduraciones de hasta 3 años. A lo largo de su historia, la cerveza ha sido tanto alabada como criticada. Pero también es cierto que hoy en día es consumida por habitantes de países de todo el mundo, tanto jóvenes como adultos. Y en un mundo tan ajetreado como en el que vivimos, es un placer poder disfrutar una cerveza fría en buena compañía.